Hola a todos, hola a todas. Tenemos hoy en Saca tu Voz a Iñaki Alonso Romero. Bienvenido. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. A ti, Iñaki, por acompañarnos. Os voy a presentar a Iñaki y vamos a hablar de un tema súper importante con él, como es la protección a la infancia y la adolescencia desde la labor que él hace, que es, la verdad, un privilegio poder hoy contar y que nos explique Iñaki. Él es licenciado en Derecho, es experto internacional NOA en ayuda humanitaria, especialista en derechos de infancia y posgrado en innovación. Es responsable de protección a la infancia en el Athletic Club de Bilbao y ha dedicado su carrera profesional a trabajar en el ámbito de los derechos de infancia y la prevención de los derechos de infancia. Ha trabajado en diferentes contextos como Latinoamérica, Asia, África, y en todos ha podido comprobar cómo su otra pasión, que es el deporte, le ha servido como un medio para integrarse socialmente y comunicarse con las personas, especialmente con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, Iñaki fundó CUNINA, Sports and Education, hace 21 años, y a través de su entidad lleva trabajando en proyectos de derechos de infancia, prevención de violencia contra la infancia, atención a niños y niñas víctimas de violencia, haciendo investigaciones, trabajando en incidencia política ante instituciones y por tanto pues está especializado en materia de diversas formas de violencia contra la infancia, como es abuso sexual infantil, pornografía infantil, trata y tráfico de personas y violencia de género contra la infancia. Tiene experiencia en trabajo de inserción de la perspectiva de derechos de infancia en las políticas públicas e institucionales y en el ámbito internacional trabajando con entidades como UNICEF, Save the Children y ACNUR. Eh, Su especialidad en el ámbito de deporte es notable porque es quien ha creado el primer programa integral de protección a la infancia en un equipo deportivo profesional en España. Con lo cual, bueno, pues como os decía, es un privilegio poder hablar este rato con Iñaki y que pongamos en valor la importancia del trabajo que hace tan necesario, además, desde la aprobación de la LOPIBI en 2021 y la necesidad de implementar esta ley, ¿no? Entonces, si quieres, Iñaki, contarnos pues, desde dónde nació tu iniciativa, sabiendo eso, ¿no? Pues la importancia que tiene tanto la educación como el deporte para el desarrollo de la persona, pues encantados de escucharte. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación. Como te he comentado, bueno, yo creo que fundamentalmente, o sea, como comentabas, yo vengo del mundo de la protección a la infancia, pero fundamentalmente del mundo humanitario, ¿no? O del mundo de los derechos de infancia en contextos humanitarios o en contextos de post-emergencia, post-conflicto, en el ámbito del desarrollo. Y lógicamente, pues he dedicado mi labor profesional a trabajar en la prevención de diferentes tipos de violencia, fundamentalmente pues el tráfico de seres humanos, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, diferentes formas de violencia que afectan a la infancia en contextos internacionales. Pero independientemente de todo ello, bueno, luego en una segunda parte también me dediqué ya en España a trabajar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con investigaciones, incidencia política y trabajo para generar marcos de protección a la infancia desde un punto de vista legislativo. Pero paralelamente a todo ello, lógicamente, pues hay un elemento que también tiene que ver mucho con mi vida y es el deporte. Es decir, el deporte desde una perspectiva de ser una herramienta que me ha ayudado a crecer como persona y como ser humano y como profesional. Entonces, yo siempre he considerado que el deporte es algo que te acompaña en tu vida personal y que te sirve para enfrentar desafíos que tienes como persona y como profesional. Al mismo tiempo, lógicamente, pues puede ser una herramienta para poder dotar de espacios de oportunidad para niños, niñas y adolescentes en cualquier contexto y particularmente para niños, niñas y adolescentes en contextos complejos, ¿no? En contextos en los que se necesiten espacios seguros para ellos y para ellas, ¿no? Con esto no quiero decir que el deporte es maravilloso o el deporte sea la herramienta más maravillosa del mundo. Lo único que quiero decir es que el deporte es una herramienta más. Y como herramienta más me gustaría y lucho por ello para que sea considerado como una herramienta más al nivel de otras herramientas que en el imaginario que tenemos son más relevantes o de alguna manera son más serias o de alguna manera tienen que ver con derechos más fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces yo creo que utilizar el deporte
para generar entornos seguros para la infancia y al mismo tiempo generar entornos seguros para la infancia en la práctica deportiva es la misión y objetivo fundamental que tiene Cunina como entidad. El objetivo es simplemente acompañar a entidades, personas, instituciones que quieren profundizar en el trabajo consciente de generar marcos de protección a la infancia en el deporte desde un punto de vista integral, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Interesante, sí. Y claro, Iñaki, decías que quizá todavía como sociedad no somos capaces de darle al deporte, dentro de lo que es el desarrollo del niño, la importancia que tiene, por ejemplo, otros temas relacionados con el típico currículum educativo, materias, ¿no?, que damos en el colegio, y dejamos fuera lo que tiene que ver más con el currículum socioemocional de los niños, que se podría desarrollar también precisamente a través del deporte o a través de actividades artísticas, ¿no? Y a lo mejor vosotros sois capaces de poner en valor esta parte tan importante de la educación, ¿no? Bueno, lo que pasa que yo creo que estamos en una época en la que confundimos conceptos en ocasiones o de alguna manera mezclamos acercamientos. Yo creo que desgraciadamente en el imaginario más académico, en el imaginario más formal, la imagen que se tiene con respecto al deporte se circunscribe únicamente a lo que denominaríamos la industria del deporte. Es decir, cuando gente que está alejada del mundo del deporte piensa en el deporte, eh, lo hace, como diría mi hijo, con desdén. Y con un desdén desde el punto de vista de restarle importancia como espacio, como herramienta y de alguna manera con minusvalorar las capacidades que los profesionales del mundo del deporte pueden tener para comprender la importancia del cuidado y acompañamiento. Por lo tanto, de alguna manera, ese es el imaginario con el que partimos y, por lo tanto, el imaginario que hace que en una reunión interagencial, en un contexto humanitario complejo, cuando alguien profesional como yo levanta la mano para preguntar por los espacios seguros en el ámbito deportivo, la gente simplemente con su mirada ya te está haciendo ver que ¿de qué estás hablando? Estamos hablando aquí de cosas serias. Ya. Y entonces es cuando uno tiene que decir, es que la cosa de la que yo estoy hablando es tan seria como la que estáis hablando vosotros y probablemente la herramienta que utilizamos nosotros en los espacios seguros para la infancia va a ser útil para que alguno de los derechos que tú quieres implementar dentro de tu área se puedan ver cumplidos y de alguna manera la información a la que tú quieres acceder por parte de niños, niñas y adolescentes en el espacio en el que nosotros trabajamos con ellos y con ellas, va a ser más factible que tengas acceso a la misma que en el tuyo. Por lo tanto, no nos tratéis con desdén, tratarnos simplemente como un elemento más, ni mejor ni peor, pero como un elemento más. No desaprovechéis la oportunidad, porque hay una cosa que es relevante y evidente, que los niños, las niñas y los adolescentes, independientemente del contexto en el que se muevan y del contexto del que vengan, pueden encontrar dentro de sí mismos el deseo que yo llamaría innato, aunque no me atrevo a decirlo de esa manera, pero prácticamente el deseo cuasi innato que cualquier niño, niña o adolescente tiene de jugar. Y esto es muy relevante en cualquier contexto, ¿no? Por lo tanto, es un poco lo que creo que es una problemática de la que partimos, del concepto. Es decir, el deporte, no solamente el deporte de élite, el 99% de los niños y de los adolescentes no se mueven en el deporte de élite, se mueven en los tipos de deporte y juego. Por lo tanto, ya estamos viendo no solamente una puntita del iceberg, sino que estamos viendo prácticamente nada de lo que puede ser, ¿no? El impacto positivo del deporte o negativo del deporte en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y luego, por otro lado, esa minusvaloración, ¿no?, de la herramienta por la creencia de que no existen ni la consciencia ni las capacidades ni el entendimiento de las personas que rodean el mundo del deporte para implementar cuestiones educativas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las personas que durante nuestra infancia, durante nuestro desarrollo en la adolescencia, ¿no?, pudimos disfrutar del deporte, lo que tú dices, no desde el punto de vista como profesional, sino simplemente como, uy, perdona, que se ha puesto aquí de repente un cuadrado, ya está. No desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de nuestro desarrollo, ¿no? O sea, realmente disfrutar mucho del deporte. Yo en mi caso en concreto, ¿no?, del deporte y de la música,
cuando he sido un mayor, me he dado cuenta de hasta qué punto eso ha sido para mí un vehículo en aquel momento de resiliencia, ¿no? O sea, gracias a que tenía esas dos herramientas, yo pude expresar, sacar, eso, usar como vehículo en aquel momento que probablemente de otra manera hubiera explotado, no sé de qué, no sé, ¿no? En qué términos, ¿no? Y lo considero tan positivo en mi vida que creo que a lo mejor puede suceder que la gente de nuestra generación que no haya vivido a lo mejor experiencias como esta, ¿no? Donde yo fui tan consciente de cuánto me sirvió, no lo pongan, no valoren, no sean conscientes de lo que tú decías, ¿no? De realmente que es una herramienta de tanto valor como otra cualquiera, ¿no? Pero vamos, lo comparto totalmente, esta visión, claro, cómo no. Y decías que vosotros sois profesionales interdisciplinares, ¿no? Yo creo que esta característica de Cunina realmente también es muy relevante, ¿no? Porque si hay algo que supuestamente señala una y otra vez la LOPIBI, la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, tiene este abordaje multidisciplinar y coordinado. Entonces creo que vuestro enfoque de multidisciplinaridad es esencial, ¿no? Para poder realmente conseguir lo que se supone que pretendemos a través de la LOPIBI, ¿no? Pues yo creo que es o sea, muy relevante el poder enfocar la manera de trabajar en lo que es la protección y la prevención de violencia contra la infancia, el buen trato, la generación de entornos seguros desde una perspectiva integral, ¿no? Es decir, normalmente en el imaginario también hay un peso que se pone más grande en todo lo que tiene que ver con la actuación ante situaciones de violencia, ¿no? Y es un imaginario que a veces me dicen que involuntariamente pensamos. Yo no creo que sea involuntariamente, ¿no? Yo creo que es la práctica que hemos tenido o el acercamiento a las situaciones de violencia contra la infancia casi siempre ha sido reactivo. Y tengo la sensación de que el concepto de reactividad sigue siendo muy relevante a la hora de comprender el trabajo que tú tienes que hacer en materia de protección a la infancia. Es decir, da la sensación ahora de que todas las entidades y todas las personas que tengan un protocolo ya parece que es como que tengo todo. Y ese protocolo o ese entendimiento de ese protocolo es limitado desde mi punto de vista, porque se entiende ese protocolo como tengo todo en materia de protección de infancia por un lado y tengo todo lo que tengo que hacer cuando pase algo, ¿no? Entonces, la parte más preventiva, independientemente de que es imposible prevenir todos los riesgos, la parte formativa y la parte de recomendaciones de actuación que tiene que ver con lo formativo y lo preventivo no es algo tan trabajado, ¿no? En esta materia. Es decir, se entiende como menos relevante. Y luego yo creo que hay otro elemento que nos ayuda a tener este tipo de actitud, y es decir, un poco la propia dinámica de la violencia contra la infancia, ¿no? Esta dinámica de violencia contra la infancia que normalmente se suele disfrazar de ser violencia invisibilizada y de ser violencia normalizada. Entonces, esta realidad lo que provoca es que tengamos la falsa sensación en muchas ocasiones, en algunos ámbitos, pensar que esto pues, es excepcional o no va a suceder. Y como pensamos que es excepcional y no va a suceder, lo que ocurre es que simplemente dejamos todo el peso a reaccionar. Sí. Y cuando dejamos todo el peso al reaccionar, normalmente reaccionamos mal. Por lo tanto, yo creo que esa es un poco la dinámica. Por eso entiendo que trabajar interdisciplinarmente y trabajar desde una manera preventiva, formativa, reactiva, con diferentes tipos de herramientas para la comunicación adecuada, para el tema de la educación emocional, para el buen trato, para el tema de la detección, para el tema de la actuación correcta, pues lógicamente requiere de profesionales que tengan especialización diferente, ¿no? Y cierro la respuesta diciendo que también hay que verlo por ámbito. Es decir, no digo que la cultura deportiva o lo que vivimos en el ámbito deportivo sea bueno al 100% o sea malo al 100%, pero es una cultura que existe y como cultura existente creo que es importante conocerla y manejar el lenguaje y manejar los códigos, independientemente de que estés de acuerdo o no con ellos. Y estos matices van a existir en cualquier ámbito. Por lo tanto, sí que creo que es importante que haya especialistas también por ámbito, no solamente por herramienta o no solamente, sino por ámbito, ¿no? Yo creo que
que esa combinación de especialistas por ámbito, y si ya hay un especialista o una persona especialista que tenga posibilidades de conocer varios ámbitos al mismo tiempo, pues enriquece el trabajo. Totalmente, qué interesante, porque claro, vosotros ayudáis, digamos, a las entidades, a cualquier entidad, ¿no? que trabaje precisamente en contacto con niños, niñas y adolescentes, a ser capaces, ¿no? de generar ese espacio de bienestar, ese espacio de protección, ese espacio seguro para los menores, sea tanto en educación formal como en extra curricular, digamos, en ocio. Y por tanto, lo que pretendéis es que la entidad entienda lo que tú acabas de explicar, ¿no? O sea, la importancia no solamente de ocurre algo y entonces reacciono, sino de que pongamos anteriormente los medios formativos y para prevenir, de manera que tengamos, lógicamente, finalmente un número mucho menor de casos de violencia contra la infancia, ¿no? Pero ¿qué acogimiento tiene esto, Iñaki? Es decir, ¿cuántas entidades, centros educativos, etcétera, ves abiertos a precisamente esta postura mucho más proactiva que reactiva? Bueno, yo lo que veo que ha habido una evolución importante, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, la evolución importante tiene que ver con el trabajo de personas que, bueno, hemos incidido políticamente, políticamente me refiero desde un punto de vista político en esencia, es decir, desde un punto de vista de intentar mejorar la vida de las personas, Sí. para que las instituciones tomen medidas en relación a determinadas temáticas, ¿no? Y yo creo que se lleva mucho tiempo incidiendo en lo que son las situaciones de violencia contra la infancia, para entenderlas como algo integral, algo normalizado en nuestra sociedad y no excepcional, y algo a lo que debemos de responder de una manera integral. Por lo tanto, yo creo que ha habido una evolución. ¿Qué es lo que ocurre? Que también noto en este momento algo que me parece peligroso. Y lo que me parece peligroso es que, de alguna manera, estemos trivializando, o estemos de alguna manera extrayendo el jugo del contenido de términos como prevención de violencia o como violencia contra la infancia, o salud mental, o otros tipos de temáticas que anteriormente estaban invisibilizadas y ahora da la sensación de que se han puesto de moda por diferentes conceptos, y realmente hayamos pasado de un momento histórico en el que no hablábamos sobre realidades que nos preocupen, a un momento histórico en el que si por ejemplo se me cae la Coca-Cola encima del pantalón, pues es un impacto fatal para mi salud mental. Creo que estamos trivializando con los conceptos desde un punto de vista de que, bueno, pues hay que ser, creo que mucho más precisos, y sobre todo mucho más conscientes de que las definiciones tienen implicaciones, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental. Luego, están proliferando entidades, empresas multinacionales, bufetes, consultoras, que pues realizan protocolos como si fueran churros, y con el máximo respeto profesional por todas las personas, y sobre todo con el máximo respeto por la legitimidad de tener un desarrollo empresarial, coma, yo me dedico a eso, cierro coma, creo que estamos también corriendo el riesgo de que la expertise se diluya. Y sinceramente creo que eso existe en este momento, ¿no? Dicho esto, nuestro objetivo es probablemente mucho menos relevante desde un punto de vista o aparentemente relevante. La gente va a decir, jo, si ese es tu objetivo, eres poco ambicioso, ¿no? Pero sinceramente creo que nuestra tarea es más pragmática, o intentamos que sea más pragmática, que llegue realmente a las personas que están en el día a día, ¿no? Con niños, niñas y adolescentes. Ese es nuestro objetivo. Y si nuestro objetivo es simplemente activar un chip mental en la cabeza de cualquier profesional que trabaje con niños, niñas y adolescentes en cualquier ámbito, de que además de su profesión tiene un deber de cuidado y protección, estaríamos cumpliendo con el objetivo. Y el segundo de nuestros objetivos es que, después de que ese chip mental se active, que esa persona que está activada y diga, ojo, niños, niñas y adolescentes, cuidado, voy a pensar en esta actividad que normalmente hacía de esta manera, si hay alguna implicación. Ojo, que no me había dado cuenta.
¿cómo intervengo? ¿Cómo lo hago? Pues disponer de 3 o 4 tips o de 3 o 4 herramientas que ayuden a que puedan responderse a esa pregunta o puedan reaccionar mínimamente cuando hay una situación que aparentemente puede ser delicada, ¿no? Este es nuestro objetivo. Es decir, yo creo que, sinceramente, no voy a poner un por ciento, pero hay un por ciento alto de situaciones que si se detectan o se visibilizan en un momento inicial, van a suponer un conflicto entre personas. Pero un conflicto entre personas que puede ser atajado, solucionado, resuelto y reconducido. Cuando no se ve o no se puede ver este conflicto inicial y deriva en una evolución, probablemente va a terminar en una situación de violencia que es más grave. Y creo que intentar llegar a ese doble objetivo de activar un chip mental y de dar herramientas básicas para poder detectar en un estadio inicial, pues es el objetivo de nuestro trabajo, fundamentalmente. Sí, me parece, por ejemplo, imaginando que, bueno, una cosa haciendo alusión, ¿no?, a lo que decías de que hay toda una serie de conceptos que parece que de repente no hablábamos de ellos y ahora están demasiado en la boca de todos y por tanto se trivializan. El otro día decía Carmen Tella, una psicóloga muy involucrada Sí, con el tema de infancia, decía que la sociedad con los temas no vamos como el péndulo de lado en lado y hay que tener cuidado que el péndulo no te degüelle, ¿no? Entonces, al final creo que probablemente consigamos, ¿no?, que de no hablar a hablar y hablar un poco mal o no en los términos que deberíamos, al final consigamos ir equilibrando y protegiendo como debemos, ¿no?, a los niños sí, y sí, las sí. niñas, ¿verdad? O sea, Totalmente. Mira, ahí viví una situación hace 3 días. Una situación que tienes que entender desde la empatía, ponerte en el lugar de la persona, pero claro, el conversar con algún papá, alguna mamá de un niño y que le pide simplemente que expliques un poco la situación que le preocupa y directamente te dice, no, es que ojo, mi hijo está subiendo bullying salvaje. Eh, claro, entonces luego analizas el conflicto y es un conflicto. y no es Es un bullying, es un conflicto. conflicto. Entonces estamos poniendo Sí, nombres a sí, determinados. Es que el otro día le pasó esto en el vestuario y es un caso de bullying y de acoso. O sea, ojo, no quiero ser técnico, pero tampoco quiero dejar de serlo. sí, Entonces, es relevante que, lo digo de corazón, que comprendamos el significado de las palabras, porque sí, si hay palabras diferentes es porque tienen significados diferentes. sí, Entonces, yo creo que hay veces que mezclamos las palabras, mezclamos el significado y situaciones de conflicto o situaciones de... Hay veces que en nuestro trabajo hay situaciones de conflicto que pueden tener alguna característica violenta que las calificamos automáticamente de violencia. Y hay situaciones de violencia objetivas que las calificamos de hechos normales. Entonces, hay mucha confusión en este ámbito y hay un elemento que lógicamente va a estar ahí y siempre va a estar, que es el elemento subjetivo, la percepción. Es decir, la percepción y el elemento subjetivo de este es un comportamiento que desde mi punto de vista es voluntario por parte de la otra persona y cuando tú lo analizas, lógicamente es un comportamiento voluntario de la otra persona, pero sin conciencia de estar dañando. ya. Eh, y esto es muy difícil de explicar lógicamente, para el entorno de la familia o para el entorno del chico o la chica que está sufriendo esa violencia objetiva, ¿sabes? Y esto Totalmente. sucede. Qué interesante, totalmente. Y cuando vosotros deis la formación, Iñaki, por ejemplo, a los delegados de bienestar y protección que tenéis en centros deportivos, esto que me estás explicando que es tan importante, ¿no?, el que diferenciemos los conceptos, que no es lo mismo un acto violento que bullying, supuestamente ese delegado de bienestar y protección es el que a su vez tiene dentro del centro educativo que de algún modo hacer entender, ¿no?, a las personas del centro la diferencia entre unos hechos y otros y por tanto promover actuaciones, ¿no?, para que se genere un bienestar y un espacio seguro en el centro. O sea, actuáis un poquito como, digamos, Sí, les ayudáis a externalizar esta labor del delegado. mira, yo creo que esto proviene de la ley, es una discusión que cada uno, lógicamente, tenemos nuestra perspectiva con respecto a cómo se debe de implementar. Mi percepción es que
tal y como se recoge la figura del responsable de protección a infancia dentro de las entidades que trabajan con infancia, su implementación me parece realmente compleja. Me parece compleja desde el punto de vista de que las características y las funciones, que por cierto en la ley solamente se describen para la parte educativa, no se describen para los otros ámbitos, y además tiene un nombre diferente en el ámbito educativo que en los otros ámbitos. En el ámbito educativo se denomina responsable de convivencia y bienestar, el resto de los ámbitos se le denomina responsable de protección. Creo que es complicado por un motivo. Imagínate un centro educativo que tiene 500 chicos y chicas, ¿no? El responsable de protección a infancia no va a ser la persona referente para que todos esos chicos y chicas comprendan que es alguien al que le pueden contar sus problemas, ¿no? Imagínate cuando eso se da en una entidad, imagínate, deportiva que tiene sedes en 6 puntos de una provincia. Imagínate que hay un responsable de protección de la infancia de una entidad social que trabaja en toda España. ¿Qué va a suceder? Que va a tener que tener esa entidad social, un responsable de protección de la infancia central, un responsable de protección de la infancia por actividad, por recurso, por centro. ¿Cómo lo vamos a articular? O sea, yo creo que no hay una respuesta uniforme ni una respuesta homogénea a cómo proceder a la implantación de esta figura, y creo que tal y como está redactado en la ley, desde mi punto de vista, no es viable que se produzca. Creo es que tendremos que generar en el reglamento de implementación de la ley, que todavía no está, formas, medidas o propuestas para que sea operativo la existencia de responsables específicos de bienestar, de protección, como quieras llamarlo, que puedan dar servicio a un espectro más amplio. Pues, por ejemplo, a nivel municipal. Decir, bueno, pues tenemos un responsable a nivel municipal que tiene una expertise mayor en la materia y que está abierto para todas las entidades deportivas. Pues todas las entidades deportivas pueden tener un punto focal en esta materia que tiene herramientas que igual no son tan profundas como las del municipal, porque la formación que se requiera sea diferente. Pero desde mi punto de vista, el responsable de protección a infancia de una entidad relacionada con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de un centro educativo en el que tienen un equipito no va a poder tener ni el perfil ni las herramientas exactamente iguales que las que pueda tener la Cruz Roja en España. Entonces, la pregunta es, no es que la ley dice que hay que tener un responsable de bienestar. Dice, bueno, también el 24 de diciembre dicen que 3 Reyes Magos dejan regalos. Es así, es así. Esa perspectiva me parece súper interesante, Iñaki, porque es que una cosa es lo que supuestamente dice la ley y otra cosa es como luego de verdad lo aterrizas y lo haces de verdad útil para lo que debe ser, ¿no? Cumplir su función. Entonces me parece que es esencial esta perspectiva que cuentas. Me parece súper interesante. Y a la hora de Iñaki, en Cunina, de investigar respecto a los resultados de vuestras actuaciones, ¿cómo lo hacéis cómo al final vinculáis, ¿no? O sea, el resultado de vuestras Vale. actuaciones con lo que Pues mira, investigáis? sí, no, te voy a ser muy sincero. Es un reto y una área de mejora que tenemos que tener. Pero por un motivo, porque es que sigo pensando que en ocasiones las personas que trabajamos en prevención de violencia contra la infancia o en trabajo de generación de entornos seguros de buen trato, hay un elemento fundamental que va a ser el cualitativo, ¿no? Es decir, la percepción o la sensación de que estás en un espacio de confianza en el que puedes contar las cosas, y para eso pues bueno, pues recurres a las herramientas habituales de encuestas, tal y cual. Percepción, conversaciones, bien. Pero hay un elemento objetivo y empírico que supone un problema en el mundo de la prevención de violencia contra la infancia. Es que no sabemos de dónde partimos. Mi pregunta es, ¿sabemos de dónde partimos cuando trabajamos en prevención de violencia contra la infancia en España en este momento? Salvo en el ámbito deportivo, por ejemplo, en el ámbito deportivo, salvo un estudio que no es un estudio específico de España, sino que es un estudio a nivel europeo que tiene una pequeña parte en España, de la Universidad de Vic, de Montse Martí, una gran investigadora,
que se llama estudio Cases, de situación de interpersonal violence in Europe. Ahí tenemos datos de percepciones y situaciones de diferentes tipos de violencia en el deporte. Digo, bueno, pues si sé que hay un 52% de personas que han experimentado, ya sé de dónde estoy partiendo, ¿no? Para posteriormente tener una línea de base continua. Totalmente. Y en violencia contra las no existe. O sea, yo creo que ahora quien está incidiendo fundamentalmente son España, que tiene que ver con elaboración de informes y tal, pues es Noemí Pereda, el equipo de Grevia, que están, pues bueno, de alguna manera, pues la última investigación que hicieron sobre el impacto de violencia sexual, bueno, pues por lo menos son datos de los que poder partir, ¿no? Sigo pensando que las instituciones públicas necesitamos que apuesten por la investigación. Es decir, cuando me preguntan, bueno, Iñaki, pero vosotros investigación, no, nosotros investigación no. O sea, cada uno que se dedique a lo suyo. Hay grandes investigadores en España y hay equipos de trabajo en investigación que conocen perfectamente la metodología de la investigación, cómo hacerla rigurosamente, que se haga. Y el resto de personas que nos dedicamos fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la formación de profesionales, con la detección, con la protocolarización de llevar un camino seguro para responder adecuadamente, pues bueno, que lo hagamos en función de sus recomendaciones, ¿no? Y creo que ese es el camino. Y las instituciones públicas a veces tienen miedo de decir, no quiero investigar sobre algo que me va a dar una fotografía fea. Puede ser totalmente. Y además, pensando en esas 5 áreas estratégicas que han definido para implementar la LOPIBI, hay en el área 1 en el que se dice, bueno, vamos a investigar, ¿no? Para entender bien qué es la violencia contra la infancia y la adolescencia ya, pero no se vuelve a mencionar en ninguna de esas 5 áreas. Vamos a investigar sobre cuáles son los resultados precisamente de la prevención, de la detección precoz, de la asistencia que hagamos a las víctimas, a las personas afectadas por violencia, con lo cual no lo contemplan, efectivamente. No lo contemplan dentro de lo que se supone que hay que hacer ligado a la implementación de la LOPIBI, ¿no? Así es. Y yo creo que a lo mejor veo cada vez más estudios, vinculaciones, colaboraciones entre instituciones académicas e instituciones como la tuya, Iñaki. Es decir, hay realmente mucho interés, yo creo, por parte del mundo científico de aportar investigación seria. Entonces, claro, ellos, lo que tú dices, no, cada uno hace su parte y ellos no se van a ir a hacer ellos, a generar ellos los programas de prevención, pero si conocen de una institución reputada que sí hace eso, sí que veo cada vez más esos acuerdos de colaboración de, bueno, yo aporto la acción y los datos y yo estudio los datos y saco conclusiones, ¿no? Entonces yo creo que por iniciativa privada, no tanto desde la administración pública, pero por iniciativa privada yo creo que confío en que en adelante sí que salgan estudios, ¿sabes? Para que pongan de manifiesto precisamente los efectos positivos de la labor que hacéis vosotros, ¿sabes? Tengo claro que ese tipo de labor funciona, ¿no? Sí que es cierto que joder, es hora de que tengamos ese tipo de puentes, pero sobre todo que rompamos ese tipo de estereotipos en relación a comentarios que todos hemos hecho en un momento determinado, ¿no? Cuando tenemos a gente con la que tenemos amistad y sobre todo consideración en la universidad, ¿no? Y cuando en el ámbito humanitario, por ejemplo, decíamos que joder, determinadas tesis, determinados estudios de doctorado eran maravillosos, pero no tenían un aterrizaje. Cuando hablamos de eso, pues digamos, muy bien, dejemos de decir no tiene un aterrizaje. Bueno, pues creemos una fábrica para generar ruedas. Bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es, de alguna manera, generar trenes de aterrizaje para determinadas cuestiones académicamente rigurosas que necesitan de una implementación real por parte de las personas que están día a día con la gente, nada más. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo llevas viendo tú en estos 21 años que llevas con Cunina la evolución? Porque bueno, no tenemos la Bueno, investigación, vale, pero ¿qué has percibido tú de evolución en estos 21 años? bueno, estos 21 años no he estado con Cunina. Cunina es prácticamente, no es nueva, pero bueno, llevamos un año y medio. Claro, pero antes estaba pues he tenido la fortuna y la suerte de poder trabajar en entidades como Save the Children, Sí. con un gran equipo de trabajo, con UNICEF, con ACNUR, bueno, pues lógicamente también en Athletic Club, ¿no?
pero claro, tú ves una evolución, ¿no? de determinadas temáticas. Yo creo que hablar de violencia contra la infancia era un tabú, porque normalmente siempre ponía el mismo ejemplo de que cuando tú estás en casa tranquilamente eh, y, y sientes que hay un amigo o amiga que te dice, oye, jo, estoy pasando casi por debajo de tu casa. ¿Estás en casa? Sí, joder, te vas a saludar un momento, ¿no? Entonces, claro, en ese momento tú dices, hostias, tengo que recoger rápido, ¿no? Y cuando recoges rápido, pues bueno, pues a veces la mierda la dejas debajo de la alfombra. Y entonces la violencia contra la infancia en nuestras sociedades no deja de ser algo que nos duele como sociedad, independientemente de que lo reconozcamos o no. No deja de ser algo que incluso nos puede avergonzar como sociedad. Y lógicamente, aunque no lo reconozcas, que todavía es más doloroso, es una realidad que existe. Y por lo tanto es una realidad de la que no quieres hablar porque daña una de las cosas más preciadas que tienes. Como toda la mierda se va acumulando debajo de la alfombra, yo creo que hemos pasado a un momento en el que se está levantando la alfombra y cuando tú levantas la alfombra, de alguna manera se genera como un polvillo en el aire que dices, jo, hay como una nebulosa un poco, ¿no? Entonces toda la gente que ve cómo se ha levantado la alfombra, la sociedad en general dice, jo, estoy empezando a percibir como un poco de bruma con respecto a, jo, cada vez oigo más casos, es verdad, jo, pero ¿cómo puede ser tal y cual? Yo siempre suelo decir a esta gente que es que se ha levantado la alfombra, pero lo más interesante de todo es que desde mi punto de vista todavía no se ha sacudido. Qué bueno. No, no, es así, totalmente. Entonces, cuando se sacuda, que se preparen. Efectivamente, efectivamente. Y estamos en ese momento, desde mi punto de vista, en el momento de verdaderamente sacudir la alfombra, ¿no? Sí. De sacudir la alfombra y de, bueno, pues de que a esas cosas pues se las lleve el aire, pero claro, el aire tiene que ser un aire de trabajo compartido, un aire de institucionalidad, un aire de exigencia también, ¿no? Pues yo creo que por ahí vendrán los tiros. De rigor, totalmente. Yo creo que estemos avanzando en estas dos cosas que tú has mencionado, que me parece que es tal cual, que es el tema de la vergüenza, el tema de la culpa, que yo creo que acompaña además a cualquier persona que ha podido tener un trauma, ¿no? Entonces, en la medida en la que nos atrevemos a sacar la voz, ¿no? A hablar de este tema, a ponerlo encima de la mesa, de repente empiezas a poder dejar eso atrás, ¿no? De sentirte menos vulnerable, a ser más capaz de dar visibilidad al tema y por tanto normalizarlo. Entonces, hasta que no naturalicemos el hecho de pasan cosas, en nuestras sociedades que creemos privilegiadas pasan cosas, pasan muchas cosas, a veces pasan demasiadas cosas, no vamos a tener la fuerza necesaria a lo mejor para ponerle solución, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente ir poquito a poco ganando conciencia y valentía al mismo tiempo para asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Como adultos de la sociedad, ¿no? Así es, así es. Pues no sé si nos quieres decir algo, Iñaki, que creas jope, que de verdad como sociedad necesitamos escuchar. O sea, No, bueno, yo creo que es fundamental que no minusvaloremos las cosas y que no, de alguna manera, o sea, yo creo que un poco usando, ¿no? El símil del péndulo que comentaba Carmen, ¿no? Yo creo que es muy relevante que en ocasiones agrandamos y en ocasiones minimizamos, ¿no? Y creo que ese manido término medio, que en ocasiones se confunde, para mí equivocadamente, con equidistancia. Ahora, yo el otro día te llama alguien equidistante y parece que te está insultando, ¿verdad? Y yo digo, no soy equidistante, soy balanceado en este caso, sí, bonita, bonita que es diferente. diferencia. Lo que pasa, Totalmente. si me quieres llamar equidistante, y luego yo creo que la equidistancia y el balancear no debe de evitarnos ser muy riguroso con los matices y con los detalles.
Sí, yo creo que en el trabajo en protección y sobre todo en reacción ante situaciones de violencia, los matices y la individualización de cada situación es muy relevante. Es muy relevante porque en nuestra materia trabajamos con estándares genéricos, trabajamos con recetas generales, trabajamos con principios fundamentales y esto es relevante, pero al mismo tiempo requieren de una adaptación, ¿no? Y requieren de que se mezclen con matices que se dan en cada situación, que no sirven para justificar cosas, pero sirven para comprenderlas. Y yo creo que es muy importante que pongamos esto en el cóctel, las personas que trabajamos en esta materia, ¿no? Y las entidades que trabajamos en esta materia. O sea, no va a haber dos resoluciones similares de situaciones similares. Es más, no tiene por qué haberlas. Y esto nos genera un problema. Nos genera un problema porque cuando hablamos de protocolo, siempre que hablamos de protocolo, hablamos de seguir un camino. Y claro, cuando al mismo tiempo estás diciendo que independientemente de seguir un camino marco, las pisadas pueden ser diferentes, lo que la gente quiere son pisadas, no quiere camino. Sí. Y yo, por lo menos, creo que debemos de ser sinceros y quien venda o diga que eso es posible, creo que no está siendo fiel a la realidad. Así que, en ese sentido, una de nuestras frases más relevantes es la de no lo sé y depende. Y creo que no tenemos que tener miedo a decir no lo sé y depende porque, bueno, pues tenemos que analizar. No tengo información suficiente, necesito un poco más de información. Y creo que esto es muy relevante, ¿no? Y cada uno que hagamos lo que tengamos que hacer en nuestro ámbito y dejar a quien tenga que hacer otra consideración, otro paso siguiente, su responsabilidad, ¿no? No meternos en responsabilidades que no son las nuestras. En nuestro caso lo tenemos claro, nosotros no somos investigadores privados, no somos fiscales, no pertenecemos a ningún cuerpo de seguridad del Estado, no somos psicólogos, nosotros y nosotras no debemos trabajar en eso. Nosotros trabajamos en fabricar herramientas, fabricar trenes de aterrizaje para la adaptación de protocolos, para el aterrizaje de protocolos, para el conocimiento de las personas de los conceptos, para la interiorización de responsabilidades, para la aplicación práctica de cosas en ámbitos concretos y sobre todo para dotar de valor añadido a la responsabilidad de cuidado y protección. Es lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y bueno, y seguiremos en ese camino. Enhorabuena, de verdad, Iñaki, enhorabuena por vuestra iniciativa. Muy bien, Muchísimas gracias por este rato. Muchas muy gracias. bien. A vosotras. Aquí Venga. seguimos para ti. Un abrazo. Sí, un abrazo igual. Hasta luego, Chao, Iñaki. chao. Chao, Muy chao. bien.